Un saludo para todos. Hoy vamos a estar conversando en el marco del lanzamiento de nuestra primera edición de la revista de Insight Liderazgo de Impacto. Y para ello vamos a tener diferentes invitados especiales. Particularmente nos acompaña María Alejandra González, directora de la Maestría en Sostenibilidad de la Universidad de AFIT. Bienvenida, María. Gracias, Alexa, por esta invitación. Perfecto, María, empecemos. Nos gustaría saber qué tiene que tener un líder hoy para llevar esa sostenibilidad al centro de la estrategia más que a un informe anual de rendición de cuentas. Bueno, esa pregunta es súper interesante porque además como que nos pone a pensar en qué debería ser un reporte de rendición de cuentas. O sea, normalmente, y muchos de los informes que nosotros veíamos históricamente eran estos informes que eran como eh, foto y dato, pues los informes que no eran los financieros, los que acompañaban a los reportes que se conocían, se conocen como los reportes de sostenibilidad, pero se veía solamente como esas acciones de manera separada. O sea, estaba como, esto es lo que hicimos, esta es la foto y esta es la descripción prácticamente de la foto, lo que resumía que hacíamos. Pero cuando nosotros hablamos de la sostenibilidad no puede ver a la organización ni como una isla en sí mismo, ni puede tener como esa división atomizada de los diferentes aspectos de la organización. Entonces, es muy importante tener en cuenta varios elementos. Pues primero, un líder debe ser capaz de ver a su organización íntegramente, pero también una organización que está conectada tanto por fuera como por dentro y que tiene todos esos elementos que van a constituir y entender que una empresa está, pues que contribuye de manera positiva y que impacta positivamente, pero que también tiene impactos negativos. Entonces, al buscar tener la sostenibilidad en el centro de la estrategia, ¿qué buscamos nosotros? Pues primero, esto lo tiene que vivir el líder. El líder tiene que estar consciente y tiene que entender qué es la sostenibilidad, que ese es otro aspecto fundamental que si me dejas te clarifico un poquito, como empecemos como por estos elementos y empezamos como a hilar. Que es importante tener en cuenta que cuando hablamos nosotros de sostenibilidad no estamos hablando ni de los temas verdes, ni de los temas sociales, ni de los temas sociales y los temas ambientales, sino que estamos hablando de varios elementos. Estamos hablando principalmente con esa idea, ese concepto de mirar el largo plazo. Cómo yo busco conseguir esa vigencia y esa relevancia en el muy largo plazo de la empresa, pero también de mi liderazgo. Y simultáneamente tener esa contribución al desarrollo sostenible. Entonces, si yo quiero mirar una empresa que la sostenibilidad esté en el core y que no solamente sea el reporte de aspectos que tengo que mirar yo, ¿qué de lo que estamos haciendo nosotros está impactando en lo que será el futuro de la organización? ¿Qué me puedo yo anticipar en términos de riesgos o qué oportunidades? ¿Cómo va a ser ese futuro que puedo ver? ¿Qué puedo yo anticipar? Nosotros con los líderes de sostenibilidad miramos, bueno, acá las personas de sostenibilidad básicamente como quienes se encargan de mirar y estar en el futuro porque tienen que anticipar lo que va a ocurrir para poder llevar esa organización a que sea relevante en el futuro y en el presente. Y sobre todo tiene que entender que como te decía, una organización impacta positiva y negativamente. Tenemos que ser capaces de medirlo, ser capaces de vivirlo, ser capaces de integrarlo en los diferentes aspectos. Por ejemplo, Alexa, si nosotros miramos en una organización que no va a tener la bonificación del CEO, la bonificación de la C-suite ligada a las metas ESG, pues a las metas ambientales, sociales y de gobernanza, pues vamos a ver que es una organización que no necesariamente va a tener los incentivos de la alta dirección y por ende, pues no va a poder jalonar y tener esto en el centro. Entonces, vemos que estas organizaciones no se trata solamente de tener a la estrategia en el centro, eh, perdón, no se trata de tener la sostenibilidad en el centro de la estrategia, se trata de tener la sostenibilidad como la estrategia, Súper, que María. es como un punto como distinto. No distinto, la verdad es que es así. Así es. Mencionaste un aspecto muy importante, una palabra clave que es la medición de impacto y es un reto actual para las organizaciones. ¿Cómo puede saber un líder hoy que su organización está generando un impacto real y de pronto no estar cayendo en greenwashing? Bueno, es muy importante, o sea, y aquí tenemos que diferenciar. Nosotros tenemos impacto, pero cuando estamos generando nosotros impacto no significa que sea positivo.
Entonces, súper importante tener en cuenta que cuando hablamos nosotros de liderazgo de impacto, no necesariamente estamos hablando de algo que sea positivo. Tenemos que clarificar qué tipo de impacto estamos haciendo. Y ese tipo, o sea, cómo nosotros debemos de medir. Primero, pues como retomando las ideas que mirábamos anteriormente, es poder entender cómo está toda mi organización dentro y para afuera y qué es lo que yo estoy afectando y de qué manera lo estoy afectando. De qué manera lo estoy afectando intencionadamente o deliberadamente, pero también de qué manera está siendo afectada sin que yo necesariamente tenga ese interés en que lo afecte. O sea, lo que se llaman las externalidades en economía. Lo que nosotros buscamos pues, lo que nosotros buscamos que pase, pero también las cosas que nosotros vamos impactando, como ese efecto derrame o ese efecto de difusión de nuestras decisiones y de nuestras operaciones. Entonces, cuando nosotros vamos a medir, tenemos que tener en cuenta ambas cosas, que esto es un tema de sumas y restas. Y por eso aquí, como cuando se habla de sostenibilidad, se habla de netear. O sea, netear significa que mis sumas y mis restas de lo que hago bien y lo que hago mal, pues me den cero. Pero que la idea no es solamente netear. La idea es poder tener un impacto positivo, es decir, que las sumas de lo que hago impacto positivamente sea mayor que lo que impacto negativamente para que me dé un resultado positivo. Entonces, eso es súper importante en el tema de medición, que nosotros podamos reconocer y saber que esto no es un asunto donde yo discrecionalmente selecciono qué voy a demostrar, no, tengo que entenderlo, tengo que entender la organización totalmente, porque el tema de greenwashing, pues no, muchas veces no hay una mala intención ahí, Alexa, puede ser el entusiasmo de un equipo de marketing que quiera comunicar algo como súper efusivamente y no necesariamente pues hubo una intención de manipular algo, pero hay unos asuntos en donde si hay, digamos, una exageración que no es intencionada. Miremos cuando a ver, en una aerolínea te reemplazan los pitillos de plástico por un pitillo de papel. Entonces, pues eso, listo, pues es una señal, pero esta señal pues no te está haciendo más sostenible para nada la organización. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando de los temas que son más materiales de la industria aeronáutica, o sea, cómo estoy impactando yo positivo o negativamente. Entonces aquí no hay un proceso, o sea, eso es un tema aislado, pues que nada tiene que ver, eso no hace una organización sostenible, o sea, crea una distracción. Así es, digamos que ahí entra un concepto muy interesante en sostenibilidad, que es esa mirada sistémica, ¿cierto? También esa Exactamente. capacidad del líder. Exactamente, es súper importante, o sea, como esa habilidad o esa sensibilidad o esa capacidad de poder mirar las cosas en un engranaje, o sea, todo hace parte y todo está interconectado, pero también ese interconectado necesitamos nosotros intencionarlo, pero también saber cuando yo entiendo que una organización, nuevamente, una organización que es sostenible, una operación que es sostenible, un proceso que es sostenible, es aquel que tiene esa mirada permanente en el largo plazo. En el largo plazo, o sea, yo busco tener la vigencia de mi organización, la vigencia futura. Así es. Si pensamos en esas variables que hay que tener en cuenta en esa visión de largo plazo, hay contextos y entornos que no podemos desconocer en este momento. Uno de ellos es que la inteligencia artificial está cambiando la forma de medir el impacto. ¿Qué deben tener hoy en cuenta o qué deben estar haciendo esos líderes que no tienen eso en su agenda o en su radar? Bueno, aquí como varios elementos porque tocamos el tema de inteligencia artificial, que también pongámosle ahí signos de interrogación al tema de lo sostenible que puede ser esta transformación, nuestra adopción acelerada a la inteligencia artificial, que a mis ojos no es necesariamente sostenible. O sea, si tú vas a tener una cantidad de puestos de trabajo, 56.000 trabajos, leí ayer que habían sido en lo que lleva este año reemplazados por inteligencia artificial, esas 56.000 personas, ¿dónde las va a absorber el mercado laboral? Entonces, bueno, ahí como, eso fue como una nota de pie de página, pero si nosotros miramos en términos de sostenibilidad, podemos mirar, tenemos pues los procesos de automatización, particularmente para temas que son un poquito tediosos para los equipos de sostenibilidad, como los reportes y tener el uso detallado. La inteligencia artificial puede ayudarnos a nosotros a gestionar, a analizar, incluso en muchos casos a identificar patrones y señales
que nos darían a nosotros una, entre comillas, una predicción de lo que podían ser los temas de sostenibilidad. Pero hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado también, porque el uso de inteligencia artificial pues tiene unos impactos sociales negativos grandes, como lo que estamos viendo, pues como los despidos, tiene unos impactos negativos, muy negativos en el medio ambiente por el consumo energético, pero también pues el consumo de agua para los procesos de enfriamiento de todos de los centros de datos. Entonces, pues aquí hay unas cosas que son, hay unas externalidades negativas del uso de la inteligencia artificial, pero también hay unos temas que son pues muy importantes. No se puede desconocer, o sea, en estos momentos, los costos que tiene para una organización hacer un préstamo para hacer una adopción de inteligencia artificial. Y el retorno de esa inversión puede ser un retorno inmediato, pero no sabría decirte qué tan duradero pudiera ser este aspecto. O sea, quién te lo va a reconocer como positivo. Entonces, hay temas como que es muy interesante, nos sirve para facilitar ciertos procesos, porque, bueno, tú hablas con las personas de los equipos de sostenibilidad y en mucha parte es como el desgaste es, ay, llegaron pues las personas de sostenibilidad otra vez a tomar los datos, a hacer las encuestas. Entonces, tú no quieres, pues, como que tú como equipo de sostenibilidad te vean como un área operativa que estás pidiendo datos todo el tiempo, sino que una unidad de sostenibilidad pues está idealmente acompañando a la estrategia, está acompañando toda esa mirada de futuro. Entonces, son como esos, nos permite a nosotros poder, esa parte operativa, poderla delegar a la inteligencia artificial y nos permite a nosotros, los equipos, pues enfocarnos en las cosas estratégicas, pero hay que tener en cuenta las externalidades negativas de la inteligencia artificial. Así es, María, muchísimas gracias. Nos acabas de dar unos insights muy interesantes en términos de liderazgo para tener en cuenta en sostenibilidad. Recuerden que si quieren profundizar en esta entrevista, la van a encontrar en uno de los contenidos de la revista de Insight. Súper invitados y muchas gracias por esta conversación. No, pues muchas gracias a ti, Alexa, y a todo el equipo de Insight. Pues Mari, muchas gracias, María Isabel, por la invitación y la coordinación para el evento. Gracias.